Qué alegría estar aquí con ustedes hoy. Os he echado de menos en la predicación. El domingo pasado teníamos la buena palabra que Osvaldo nos había traído. La semana anterior fue de Pastor Aarón, donde yo tenía que practicar mi don de traducción, ¿no? Como vamos a hablar hoy de capítulo 14, no sé si es un don o no, pero bueno, pero estoy tan contento de estar aquí con ustedes en capítulo 14 de 1 de Corintios. Entonces, si quieren abrir sus Biblias a esta lectura donde vamos a predicar hoy, de verdad es un placer de ver lo que el Señor está haciendo. Y vamos a leer hoy. Bueno, vamos a predicar sobre todo el capítulo, que es bastante largo, entonces no vamos a tener tiempo de leerlo todo en el principio, pero vamos a leer de versículo 22. Entonces, capítulo 14, empezando con versículo 22. Pablo está escribiendo sobre la profecía, está hablando sobre las lenguas o los idiomas, y aquí vemos la palabra 1 de Corintios 14, 22, la palabra del Señor dice: así que lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, o entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Es como si embedao en tequila macum belarabia, o en tuma yakunu shnu endura uhena. ¿Me fahem? Yeah. Entonces, si yo empiezo a hablar en el árabe, que tengo que decir fue fatal, porque hace mucho tiempo no he hablado el árabe como debería. Pero ustedes están diciendo, esto es una locura que está diciendo este tío, ¿no? Es lo que están diciendo aquí. Si hablan en idioma y nadie puede entender, dirán que están locos, ¿no? Ustedes, algunos piensan que estoy loco. Pero si todos profetizan y entre un incrédulo o uno sin ese don, entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos serán convencidos, por todos serán juzgados. Los secretos de su corazón quedarán descubiertos y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Muy bien, vamos a orar y vamos a ver este capítulo tan bonito y tan fuerte. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a los Corintios Pablo tenía la oportunidad de escribirles y enseñarnos a nosotros casi 2000 años después. Señor, es increíble pensar en cómo está la palabra del Señor y cómo nos enseña y cómo nos dirige. Bendícenos, Señor, en esta mañana o esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén, amén. Muy bien. La iglesia primitiva, como hemos estado hablando de esa iglesia de Corinto, sabemos que fue una iglesia del Señor con muchas cosas que estaba pasando alrededor de ellos. Pero también sabemos que es una iglesia que todavía, y suponemos, ¿no?, que son en realidad muchos lugares de iglesia, ¿no? Porque tenían que reunirse en casa. En toda la casa solamente podrían contener tantas personas, pero una iglesia ahí en Corinto y ellos están intentando a ver cómo vamos a adorar al Señor. Y lo que hemos visto en estos 14 capítulos es que tenían muchas formas y algunos de ellos no estaban muy bien. Lo que estaban haciendo con la cena del Señor no estaba bien. El pecado donde estaban viviendo no estaba bien. Pero entendemos, ¿no?, que también en esta iglesia todavía no había la palabra del Señor. No había el Nuevo Testamento, había el Antiguo Testamento, pero no fue en la forma que pensamos nosotros. Entonces ellos están trabajando a través de profetas, están trabajando a través de predicadores que vendrían dando la palabra del Señor, pero sin la capacidad de buscar lo que dicen las Escrituras como nosotros, ¿no?
Fue un tiempo bastante diferente de cómo vivimos nosotros hoy en día. Entendemos que el profeta durante el Antiguo Testamento fue un hombre que salió a dar la palabra del Señor. Si leemos Isaías o Jeremías o Ezequiel, siempre cuando van a dar una profecía, ellos siempre decían, esa es una palabra del Señor. Lo que también sabemos del Antiguo Testamento es que si un profeta salió y dijo, esa es una palabra del Señor, y no fue palabra del Señor, entonces tenían que apedrearlo. Fue muy fuerte, y la idea es que tal fulano, un tío, tal fulano, perdone, me encanta esa palabra tío, yo no sé qué hacer con ello, pero tal fulano no saldría a decir esas palabras del Señor, porque tenía que haber sido la palabra del Señor, y nadie va a salir diciendo, mira, eso es una palabra del Señor. Ahora, hoy en día vemos en muchas sectas, ¿no? de la vida, como los testigos o los testigos de Jehová, los mormones, ¿no? Que había alguien que salió diciendo, mira, esa es una palabra del Señor. En realidad no lo es. Y lo podemos saber porque nosotros de hoy en día podemos ver las Escrituras y saber qué es la verdad y lo que no es la verdad. Y es importante que entendamos esto cuando estamos entrando en los versículos que tenemos hoy, para entender que la profecía del Nuevo Testamento y para nosotros es distinto que la profecía del Antiguo Testamento y quizás el tiempo de los Corintios en este momento, porque todavía no tenían la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos las Escrituras, vemos que la iglesia de Corinto fue una iglesia, una comunidad dotada, pero dividida, ¿no? Celebraron la cena del Señor de muchas maneras. Vivían dentro de muchos pecados y había gente de este lado y había gente de este lado y había mucha división dentro de la iglesia. Aquí tenemos gente que estaban diciendo, mire, yo hablo en idioma, y otro que estaba diciendo, pero yo hago la profecía, y había división entre ellos en lugar de ser un cuerpo de Cristo, ¿no? Es la razón por lo que Pablo empieza los versículos y dice después de capítulo 13, procuran alcanzar el amor. Y es tan importante, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos los que predican, tenemos los que enseñan, tenemos los que son nuestros, somos afanados, ¿no? Ay, no quiero decir ídolos, pero de quién somos afanados, ¿no? Que queremos mucho y a veces no vemos amor. Y Pablo está diciéndonos que lo más importante es el amor. Si uno predica bien, si uno enseña bien, si uno habla en idioma bien, o haga uno de estos dones que la gente se ve, pero no tiene amor, entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en realidad? Yo preferiría un pastor que no predica bien, pero que me ama. ¿No? Sobre uno que tiene palabras bonitas y tiene la capacidad, el don de hablar sin amar. Y es importante que vemos eso de Pablo. Y Pablo nos había dicho en el primero de Corintios que había venido no con palabras bonitas, pero con mucho amor para la gente allí de Corinto. Vamos a hablar y ver tres cosas hoy en este sermón. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver la adoración, que la adoración debe edificar la iglesia. Vamos a ver que la adoración debe ser comprensible. Y por tercero, la adoración debe reflejar la cultura y el pueblo. Entonces, empezando, vemos que la adoración debe edificar a la iglesia. Vamos a ver capítulo 14, versículos 1 al 12 y versículo 26. Procuran alcanzar el amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales. Quiero decir, en el principio
que Pablo está escribiendo, y recuerda en capítulo 12 nos había dicho que todos tenemos dones espirituales. Somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos dones espirituales y estos dones son muy importantes. Y Pablo está diciendo aquí, deseen ardientemente los dones espirituales. Es bueno desear de ser parte de la iglesia, es bueno de desear de utilizar los dones que el Señor nos ha dado. Eso es bueno, está diciendo Pablo. No para ponernos en pie, no para hacernos grande ni nada así, pero para servir a la iglesia. Y Pablo está diciéndonos que debemos desear ardientemente, y me gusta mucho esta palabra ardientemente, no con fuerza, con deseo, no, yo quiero ver y hacer mis dones y utilizar los dones espirituales que el Señor me ha dado. Y dice sobre que profetizan. Ahora, quiero hablar un poquito sobre esta palabra, como he dicho ya, de profetizar, porque a veces nos confunde, porque tenemos el Antiguo Testamento, como yo había dicho antes, y yo creo que es importante entender probablemente lo que está diciendo aquí, porque es un poco difícil. Hay dos escritores muy importantes en nuestro día de hoy que han escrito sobre este tema, y capítulo 14 aquí. Tom Schreiner, que es uno de los profesores aquí en Southern Seminary, un hombre de humildad, de verdad, un hombre que me encanta estar con él porque siempre está edificándote, siempre está bendiciendo a las personas con quien está. Es un hombre, pero es un escritor, hombre, es un teólogo que no vea. Y otro es Anthony Thistleton, que no conozco tanto, pero también es un autor muy importante de hoy en día. Y cuando ellos hablan aquí, los dos están diciendo que la profecía en 1 de Corintios 14 está hablando de un discurso inteligible, inspirado por el Espíritu Santo, un mensaje que está guiado por el Espíritu, que tiene claridad, que está bendiciendo la comunidad, que entonces nosotros podemos discernir y podemos evaluar, especialmente hoy en día como tenemos la palabra del Señor. Entonces cualquier que viene a predicar, si predica fuera de la palabra del Señor, tenemos que discernir y decir, bueno, espera, la palabra no dice eso, ¿no? A veces podemos tener discusión sobre lo que está diciendo el texto, especialmente uno como capítulo 14 aquí, porque no está tan claro lo que es la profecía, porque tenemos tantas cosas dentro de esta idea del Antiguo Testamento. Pero en el griego también, en el griego capítulo 14, la profecía está hablando de un portavoz, uno que habla las cosas del Señor. Y como hoy en día tenemos la palabra del Señor, no, uno no puede venir y decir, mira, tengo palabra del Señor. Muchos de ustedes salieron de la iglesia católica porque el Papa podría hablar por Dios. Y vemos que eso es un problema. Si alguien puede decir, mira, Dios ha dicho, sin ir a las Escrituras, hay un peligro, hay un problema, porque podría decir lo que quiere decir. Y entonces para nosotros los evangélicos decimos, mira, la autoridad no está en una persona, ni siquiera en una iglesia. La autoridad está aquí en las Escrituras. Entonces si vamos a ser profetas, somos profetas de lo que ya ha dicho el Señor. Y no podemos ser profetas de, bueno, John piensa, John ha dicho. No, hombre, porque John puede decir una locura. Y yo puedo decir una locura, pero si quedamos en la palabra del Señor, entonces estamos muy bien. Entonces, yo me gusta mucho lo que está diciendo aquí Schreiner y lo que está diciendo Thistleton, porque está ayudándonos a entender, bueno, las cosas han cambiado en un sentido, ¿no?
Las cosas no son como fueran porque ya tenemos la palabra del Señor. No podemos salir de la palabra del Señor. Y entonces la predicación es más la enseñanza, o la profecía es más como la predicación o la enseñanza que estamos dando de la profecía que ha venido del Señor. Y ya no tenemos que decir, bueno, en el futuro va a pasar eso porque ya lo tenemos. John fue, si quieres, el último profeta y nos ha escrito el libro de Apocalipsis y ya sabemos cómo van a terminar las cosas. Como el Señor va a volver y todo lo que va a pasar, ¿no? Tenemos las palabras de Jesús mismo, quien fue un profeta para nosotros, hablándonos de lo que iba a pasar y lo que va a pasar. Entonces podemos tener esta confianza. Entonces vemos que la adoración viene y está dentro de las Escrituras. Vamos a seguir leyendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Esa es la predicación. Versículo 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lengua. Obviamente había un problema aquí en la iglesia de los Corintios, ¿no? Donde la gente quería hablar. Yo preferiría aquí que utilizaran la palabra idioma. En realidad, yo creo que es mucho mejor. A veces confundimos teología con esta palabra de lengua. Es idioma. Incluyendo cuando Pablo en capítulo 13 habla de hablar en idioma humana o angélica. Que los ángeles tienen idioma. Yo no sé qué es, yo no sé de dónde viene. Yo opino que los primeros 11 capítulos de Génesis fue el idioma, si quieres, del cielo. Y no creo que fue español, pero fue el idioma del cielo. Con capítulo 11, con el torre, Dios cambió el idioma de todos, no de unos. Pero cambió el idioma de todos y ya no hablaran el idioma, si quieres, del cielo, de los ángeles. Entonces yo creo que es un idioma. Ahora, cuando llegamos al cielo, yo no sé qué idioma vamos a hablar. Yo sé, ustedes creen es español. Mis amigos árabes dicen que es el árabe. Yo digo, bueno, si es uno de los tres está bien, pero otro idioma no quiero. Pero sin duda vamos a entender y el hecho es que Apocalipsis capítulo 7 nos habla del don que es el idioma. Es un don, el idioma, los idiomas son don, es belleza. ¿Cómo podemos alabar? Bueno, seguimos. Edifica la iglesia, sí. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La importancia, ¿no?, de edificación. Ahora bien, hermanos, versículo 6, si yo voy a ustedes hablando en lengua, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Que tenemos que entender, versículo 7, aún las inanimadas con la flauta o arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en la arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idioma en el mundo y ninguno carece de significado. Los idiomas tienen sentido. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí. Versículo 12. Así también ustedes, puestos que anhelan dones espirituales,
procuran abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y vamos a bajar al versículo 26. Dice que hay que hacer, pues hermanos, cuando se reúnen, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas e interpretación, que todo se haga para la edificación. Y eso es lo más importante, que estamos aquí para la edificación. Estamos aquí para que la gente pueda entender. Yo puedo hablaros en inglés y la pronunciación a veces sale más fácil en inglés. Yo puedo hablarles en el árabe, aunque hoy en día no es tan bueno, pero puedo hablarles en el árabe. ¿Pero para qué? No sirve. Así Dios nos ha dado un idioma, el español, y tenemos que hablarlo. Y yo sé que tengo mis acentos de los estados y también de España, pero más o menos me entiende, ¿no? Y eso es lo importante, porque tenemos que edificarnos. Y si los dones de la iglesia no están edificando, entonces ¿para qué sirven? No sirven para nada. Entonces Pablo está diciéndonos, y es muy importante que la adoración, los dones que estamos utilizando debe edificar a la iglesia. Nos dio una ilustración aquí en las escrituras mismas. Si los instrumentos están tocando lo que quieren tocar o no tienen distintos sonidos, entonces ¿para qué sirven? No sirven para nada. Si tenemos uno que está tocando una canción y otro que está cantando otra canción y otro que está tocando y Eddie en la quiero decir batalla, en la batería, es una batalla, en la batería que está tocando como le da las ganas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos confusión. Y es lo mismo aquí con nosotros. Los dones sirven para edificar a la iglesia. Y así, cuando servimos así, cuando trabajamos así, el segundo punto es la adoración debe ser comprensible y la gente va a entender. Mirad versículos 13 al 25. Por tanto, el que habla en lengua pide una oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento quedará sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendice solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que sabe lo que dices, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo está diciéndonos, mira, en este caso, no hablando en lengua, porque la iglesia allí quería hablar en lengua y suponemos, ¿no? que dentro de Corinto había mucho idioma, había mucha gente. Y la gente quería hablar en su idioma que tenía sentido, pero también la gente tenía que entender eso que está diciendo Pablo. La gente tiene que entender, o no estamos ayudando, no estamos edificando. Versículo 18, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lengua. Ahora, Pablo está diciendo la importancia aquí, versículo 20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún me escucharán. Este sale de Isaías. Y podemos traducir extraños a extranjeros. Y es una profecía al pueblo de Israel diciendo que vendrán gente de fuera que me conocen mejor que ustedes. Y no escuchan porque viene de fuera. Versículo 22, así que las lenguas son una señal. Recordamos que después de venir el Espíritu Santo a morar en las vidas de las personas, ¿no?
Hechos capítulo 2, hablaron en lenguas. Hechos capítulo 10 con Cornelio hablaron en lengua porque fueron griego, ¿no? Entonces Dios mostrando que es el Dios de los pueblos. Esa es la razón que tenemos por las lenguas así, pero ya no se hace falta fueran una señal para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía fue una señal, no diciendo algo extraño que está pasando aquí, como en Hechos capítulo 2 o Hechos capítulo 10. Fue una señal, trajeron la gente. Entonces Pedro predicó, ¿verdad? En capítulo 2, ¿en cuál idioma? Él predicó en el idioma del pueblo, de la gente que estaban allí. No predicó en idioma, predicó en su propio idioma, pero un señal para los que no creyeran. Versículo 23, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran algunos sin ese don que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos, pero si todos profetizan y entran el incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán descubiertos y el que se prostrará y adorarán al Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Sin interpretación la lengua confunden en lugar de ayudar. Pero la profecía, como estamos viendo la profecía aquí, habla claramente, convence, instruye, revela corazones. Los inconversos, los que no conocen al Señor, que deberían venir a la iglesia. A veces olvidamos que la iglesia está aquí para los que no conocen al Señor también. Tenemos estudio bíblico como hacemos los miércoles, tenemos estudio bíblico como hacemos en los grupos de comunidad, ¿no? Pero en la iglesia deberíamos tener gente que no conocen al Señor para que vean para qué son diferentes. ¿Qué es distinto? ¿Qué está pasando en sus vidas? ¿Por qué adoran al Señor así? ¿Por qué escuchan el sermón así? ¿Por qué está pasando aquí? Los inconversos deben venir a la iglesia para que entiendan las cosas y dicen las escrituras que entonces se pueden entender. Los inconversos son atraídos a la fe cuando entienden, versículos 22 al 25. Entonces la predicación, la oración o el canto, la claridad importa más que el espectáculo. Queremos hacer todo queremos hacer todo a lo mejor que podemos. Queremos adorar al Señor a lo mejor que podemos. Queremos predicar a lo mejor que podemos. Pero no decir que vamos a ser perfectos. Y no es un espectáculo. No, la razón por la que tenemos las luces ahora, si se han notado durante las canciones. Yo sé que es un poco difícil ver la pantalla por los que están aquí, pero la razón por la que tenemos las luces puestas es porque eso no es un espectáculo. No quiero que venimos a la iglesia a ver el coro. Aunque son muy buenos. Y hacen bien, porque hacen con exactitud, con fuerza y con sus dones. Pero no estamos aquí para ver. Estamos aquí para participar, para ser parte de la alabanza. El coro nos lleva, nos dirija, pero no estamos aquí a verlo. Podemos ir a un concierto. Podemos ir a ver los profesionales. Está bien, yo no tengo problema en eso. Pero en la iglesia estamos aquí a juntarnos y a adorar al Señor juntos. Entonces no quiero que veamos eso como un espectáculo. Eso es solamente dirigirnos todos nosotros a adorar al Señor. Entonces la adoración debe ser comprensible, es algo para todos nosotros y no podemos hacerlo si no entendemos. Y al final la adoración debe reflejar la cultura del pueblo. La adoración
se ve de frente en distintos lugares y culturas. Mirad versículos 26 al 33. En el principio, ¿no? ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3, y por turno, y que no interprete. Y que uno interprete, perdone. Y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia, que habla para sí y para Dios. Quiero decir algo de versículo 28 que yo creo que es interesante, porque antes Pablo hablaba de los idiomas que no entiende. Aquí, y si dice que si oro en un idioma que no entiendo, que no estoy ni siquiera edificándome a mí. Aquí dice que se edifica a sí mismo y al Señor si está orando en idioma. Está hablando de su propio idioma. Yo creo que en muchos sentidos, versículo 28 nos demuestra que es una iglesia multicultural, pero con mucho idioma. Nosotros somos una iglesia multicultural, decir la verdad. Es interesante de ver las diferencias y cómo somos cada uno de nosotros. Pero no con idioma, hablamos español aquí. Pero en este caso había mucho idioma, ¿no? La gente que habían venido a Corinto, ¿no? Algunos de ellos habían venido como esclavos de muchos lugares del mundo y ellos no tenían oportunidad de aprender otro idioma. A otros habían venido por el trabajo, como muchos de ustedes, y no tenían tiempo para aprender el idioma. Pero había otro más rico y otro que tenían oportunidad que podrían aprender el idioma. Y entonces había una mezcla de idioma dentro de esta iglesia. Y Pablo está diciendo, mira, aunque tienes palabras, si no hay nadie para interpretar, entonces espera, ¿no? Espera hasta que haya alguien para interpretar. Pero puedes hablar con ti mismo y con el Señor, porque el Señor conoce todos los idiomas. Versículo 29, y que 2 o 3 profetas hablan y los demás juzgan. Versículo 29, muy bueno. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que cae el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, la adoración debe reflejar la cultura y el pueblo. Yo creo que es importante para entender estos versículos, que esa es la iglesia primitiva. Todavía no hay pastores como pensamos en pastores. Todavía no hay la palabra del Señor como tenemos la palabra del Señor. Entonces, lo que hicieron dentro de sus cultos es que los que tenían palabra se levantarían a hablar. Yo no sé si de su hogar hay iglesia de los hermanos en sus lugares, yo no sé. Aquí en los estados hay una denominación que se llama la iglesia de los hermanos. Y dentro de la iglesia de los hermanos no hay un predicador. Siempre abren sus cultos y gente se levantan a compartir una palabra. Que está bien. Pero lo que vemos es que entonces no podemos muchas veces profundizarnos dentro de un texto. No podemos pasar versículo a versículo así, ¿no? Pero en aquellos entonces no había palabra para pasar versículo a versículo, ¿no? Entonces la gente está hablando. Entonces lo que vemos aquí cuando está hablando de 2 o 3 que hablan, que uno tiene palabra, que otro cae, y etcétera, etcétera, que tenemos aquí, es que esa fue su forma de hacer su culto. Porque fue la única forma que tenían ellos. No había otra forma para hacerlo. Nosotros tenemos otra forma. Gracias al Santiago tenemos todo un plan. Cuando llegamos aquí, no está diciendo a lo de música, mira, creo que vamos a cantar eso. Y la gente está diciendo, ¿qué? No, tenemos un plan de predicación. Y así nosotros, empezando el lunes, se puede empezar a leer capítulo 15, porque sabes que vamos a predicar de capítulo 15, que es muy bueno porque dicen las escrituras aquí, los demás juzgan. Entonces nosotros deberíamos estar involucrados dentro de los sermones, de escuchar de lo que está diciendo
las personas. Entonces tenemos una forma. Y lo bonito es que dentro de la adoración y los cultos, tenemos aquí en Highview mismo muchas formas de hacer el culto. Nosotros lo hacemos en español. Y es bueno, hacemos en español y es bonito, cantamos en español, oramos en español, hacemos todo en español. En Southside hay una mezcla extraña. Pero también su forma, algunos de ustedes si se fueran a Southside dirían, oh, eso es una iglesia pentecostal. No es una iglesia pentecostal, es muy bautista. Yo conozco a su pastor bien y es un hombre de la palabra del Señor. No es pentecostal, pero entra en el culto y la gente está levantando sus manos, están dando palmas, están gritando. Porque es una iglesia con una mezcla de los que hablan español, los americano-africanos y los blancos, ¿no? Y hablan mucho en el culto. Cuando está predicando Scott, la gente está hablando con él. A veces los hermanos hablan conmigo, pero muchos de ustedes están muy callados. A mí me gusta cuando hablan, pero bueno, igual, ¿no? Está bien. Si vas al Campus Este o vas a Fegenbush o vas a Beechwood o ahora vas al norte, vamos a ver distintas formas porque son culturales, hay cosas culturales, que está bien. La palabra solamente dice que necesitamos hacerlo. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces nos encontramos con lo que el Señor nos ha dado, y no de confusión, sino paz, y disfrutamos dentro de esta paz. Ahora, versículos 34 al 36 habla a las mujeres, guarden, dice, silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, se preguntan a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes y solo ustedes han llegado? Ahora, es interesante estos versículos porque recuerdan 11:5. Pablo había hablado de las mujeres que van a profetizar o orar, que se cubren su cabello. Entonces, lo que está diciéndonos, yo creo que donde Pablo está llevándonos es dentro de lo que es el culto, la adoración, que guarden silencio, dice. Si hay una pregunta, porque recuerda que dentro de estos versículos hay mucho movimiento dentro de estos cultos, ¿no? Hay 2 o 3 que están hablando en lengua, hay 2 o 3 que están profetizando, ¿no? Entonces hay mucho movimiento, no es como nuestras iglesias aquí, ¿no? Hay mucho movimiento y está diciendo porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces se guardan silencio, ¿no? Hablan con sus maridos. Yo creo que es una de las razones que maridos tenemos una responsabilidad de ser líderes en nuestras iglesias, en nuestras casas. No queremos olvidar eso, hombres. Tenemos que ser líderes en nuestras casas. Es como Dios ha hecho la familia. Entonces hablan de lo que pasó, el sermón, lo que están aprendiendo dentro de la casa, que yo creo que también es muy importante. Muchas veces olvidamos lo que hemos dicho la semana anterior, porque nunca hablamos del tema en nuestras casas. Donde Pablo está diciendo, no, hay que hablar en la casa, hay que tener forma, hay que tener los momentos. Ahora 11:5 dice que hay un lugar para las mujeres, como hemos tenido ya una convención con las mujeres, hemos tenido los sábados donde las mujeres están estudiando la palabra. Tenemos mujeres que están enseñando a los niños. Hay muchos lugares para servir en la iglesia, pero dentro del culto es de otra manera, dice Pablo aquí. Acordándonos que Dios no es Dios de confusión. Entonces el culto debe reflejar el carácter de Dios dentro de la cultura, ¿no? Y va a ser diferente. Si vamos a África,
Si vamos a África, yo estuve en África el otoño pasado. En medio del culto vinieron los niños al frente y estaban no cantando, estaban bailando, ¿no? Bailando por toda la iglesia, están bailando, y llegan al frente y están bailando, ¿no? Sería muy extraño en nuestra iglesia, ¿no? Pero parte de su cultura, no algo malo, es parte de su cultura. Cuando estuve en India, la forma de hacer la adoración fue distinto, no solamente el idioma, pero su forma de hacer el sonido de la música es distinto. Ahí en Marruecos, en el norte de África, es distinto la forma de adorar al Señor, ¿no? La belleza es que adoramos al Señor. Y lo hacemos a través de la cultura, a través del idioma, a través de todo lo que el Señor nos ha dado. Y es bonito y es importante. Versículo 37, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribió es mandamiento del Señor, es decir, que toma en cuenta la importancia del trabajo. Pero si alguien no reconoce eso, no es reconocido. Entonces, si alguien solamente quiere predicar para predicar, no. Tiene que reconocer la importancia, lo que está diciendo el mandato del Señor. Por tanto, hermanos míos, anhelan a profetizar y no prohíban hablar en lengua, idioma, pero que todo se haga decentemente y con orden. Háganse todo decentemente y con orden. La adoración edifica, pero edifica con propósito. Edifica para nosotros aquí mismo y para los inconversos. Nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, tenemos la responsabilidad de enseñarnos uno al otro y también a predicar, enseñar a los que no conocen al Señor todavía. Entonces, cuando tenemos visita, cuando tenemos gente que están con nosotros, tenemos que alcanzar, tenemos que hablar, tenemos que ser amables y cariñosos y trabajar entre ellos, ¿no? Que queremos ver el evangelio que influye dentro de todo de Louisville, Kentucky. Hay tanta gente que habla en español en esta ciudad que no van a una iglesia. El jueves había el director de los bautistas de Kentucky y estaba hablando de como, algo como 20% de la ciudad va a una iglesia. Hay como 800,000 de personas. 20% va a una iglesia, no importa cuál iglesia. Solamente va a una iglesia. 80%, está diciendo 80% de las personas de Louisville, Kentucky no van a una iglesia. Hermanos, hermanas, hay mucho trabajo. Hay mucho de hacer. El Señor nos ha llamado a ser una iglesia que está alcanzando el mundo para Cristo. Tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra que nos enseña y nos dirija. Y reconocemos, Señor, la importancia de la predicación. Entendemos la importancia de la enseñanza. Entendemos la importancia, Señor, de que la gente nos entienda. Porque hay tanta gente, Señor, que no te conoce. Hay tanta gente, Señor, que están perdidos en sus pecados, andando por caminos que te llevan a la destrucción. Y, Señor, tenemos palabra de vida. Ayúdanos, Señor, ser una iglesia que esté alcanzando a los que nunca te han conocido, que está alcanzando a los que están perdidos, Señor. Queremos ser una iglesia que está creciendo, Señor, con personas que están convirtiendo, que están conociéndote por la primera vez. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén.